Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a su podcast favorito, Aprendamos Juntos, en donde hablamos temas acerca de la legislación comercial con la única finalidad de emitir mayor conocimiento a aquellas personas que son empresarios, emprendedores o aquellas personas que les gustan estos temas. Si tienen un tema que quisieran que nosotros hablemos, no duden en comentárnoslo en nuestras redes sociales y con gusto lo atenderemos. Nos encontramos como Aprendamos Juntos en Facebook e Instagram. El día de hoy venimos con ganas de aprender más acerca de la legislación comercial, con un tema relacionado a las leyes fiscales aplicables al comercio internacional. Y para ello, atraemos a una invitada especial que nos ayudará a compartir más acerca de este tema. Bueno, nuestra invitada del día de hoy es una mercadóloga, Nimsi Noguera. Hola Nimsi, cuéntanos cómo estás. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa. Me encuentro muy emocionada por compartir acerca de este tema de interés y espero que realmente sea de mucha ayuda para aquellas personas que nos están escuchando desde casa. No, al contrario, gracias a ti por aceptar nuestra invitación a este programa. Pero para no hacerte la de más larga, ¿te parece si iniciamos? Sí, claro, adelante. Bueno, como he mencionado desde el inicio de este programa, el tema que hoy se hablará es acerca de las leyes fiscales aplicables al comercio internacional. Hoy hablaremos de dos leyes importantes que son Ley de Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Impuestos Generales de la Importación e Exportación. Para ya iniciar con este tema, hablaremos primero de la Ley de Impuestos al Valor Agregado, que este consiste en el IVA. Es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que en el lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los contribuyentes, se aplica sobre el consumo o goce de bienes o servicios. Así es. El impuesto de valor agregado es un gravamen que se aplica en México desde el año de 1978. Este impuesto se encarga a los bienes y servicios. Actualmente equivale a lo que es el 16% en la mayor parte del país, mientras que equivale al 8% en lo que es en la frontera. Una de sus principales características del IVA es que es del carácter real, por lo que recae sobre los bienes y servicios sin consideración alguna a la calidad de las personas que intervienen en la operación. También es indirecto, cada que entre el contribuyente y el acreedor, media un intermediario quien se hace responsable de cobrarlo y llevarlos hasta el fisco. Y es un gravamente general, por lo cual la regla se causa el impuesto de todas las operaciones y únicamente en los eventos que son expresadamente dispuestos por la ley. Se excluye o se exentúa lo que causó. La Ley de Impuestos de Valor Agregado está conformado por capítulos. En el primer capítulo son las disposiciones generales, en el segundo es de la anejación, el tercero es de la prestación de servicios, el cuarto es el uso o goce temporal de servicios, el quinto es la importancia de los bienes y servicios, el sexto la exportación de los bienes o servicios, el séptimo de las obligaciones de los contribuyentes, el octavo de las facultades de autoridades y noveno de las participaciones a las entidades federativas. También hay que mencionar que los aspectos más importantes que involucra la ley: 1. Es el sujeto activo y pasivo. 2. El sujeto de impuestos, que refiere al acto, actividad o motivo del impuesto. 3. La base es la cantidad sobre el cual se determina el impuesto. 16% es la tasa general, 0% es la tasa especial, exentados del IVA. Entonces, ¿el IVA es importante en el comercio internacional? Pues sí, ya que con esta ley se puede saber las tasas aplicadas. En las exportaciones es el 0% siempre, y en el extranjero si se aprovecha el 16%, aunque puede disminuir a 0%. Todo eso si se siguen las leyes adecuadas. Así es.
Además, en esta ley de impuestos de valor agregado, en el artículo 29 es donde se menciona que las empresas residentes en el país van a calcular su impuesto con la tasa del 0% con el valor de bienes o prestaciones de servicios cuando estos se exporten. En el artículo 24 está la importación de los bienes o servicios. Y en cuanto al artículo 25 es donde no se paga el impuesto de valor agregado en algunos casos especiales. Es muy interesante todo lo que estás compartiendo acerca de esta ley, ya que ya para finalizar con esta ley, ¿podríamos darnos un ejemplo de cómo se aplica? Claro que sí. Por ejemplo, cuando una tienda de ropa vende un abrigo por 1,000 pesos, tiene que añadirle lo que es el precio de 18 pesos de IVA. Esos 18 pesos son IVA repercutido de la factura de la empresa. El IVA soportado es el que paga la empresa por comprar un bien o servicio. Realmente esta ley de impuestos al valor agregado suena muy interesante, pero ¿qué tal si me hablas de otra ley de carácter fiscal, que es la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación? En ella se abarca toda la normativa del comercio exterior del país. Cuéntanos más acerca de la Ley de Impuestos Generales y Exportación e Importación. Bueno, el objetivo principal de esta ley es codificar todas las mercancías y determinar su clasificación en el comercio internacional. En esta ley también se incluyen diversas notas explicativas que conforman un resumen universal que contiene la interpretación oficial de la nomenclatura en la que se basa lo que es la tarifa arancelaria. Así como en las que se definen algunos conceptos, se detallan las especificaciones de los productos que se incluyen o se excluyen. Una de las características de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación es que cuentan con dos artículos. En el primer artículo se define lo que es la tarifa o impuesto, y en el segundo es el artículo se establecen lo que son las reglas generales y complementarias para interpretarla. Bueno, la tarifa o impuesto de la ley mejor conocida como TIFIA. Y de acuerdo con esta ley, toda mercancía debe ubicarse en un código de identificación universal a 6 dígitos a efecto de aplicarles el respectivo impuesto de importación o de exportación. Dependiendo del país, se le agregan los que son otros 2 dígitos a dicha nomenclatura para reconocer lo que es el arancel y los requisitos para ingresar o dar salida a la mercancía de su país. Además, uno de los aspectos más importantes que involucra la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación es un reglamento base para clasificar las mercancías a importar o exportar y conocer los aranceles que se deben pagar. En su artículo primero se especifica 12.498 fracciones arancelarias, las cuales sirven como base para clasificar ante las aduanas las mercancías exportadas o importadas. Así es. Como mencionaste, en el primer artículo se detallan lo que son 22 secciones que están conformadas por capítulos, partidas, subpartida, fracción, en las que se categoriza cada mercancía. Algunas de las secciones que se abarcan en el primer artículo incluyen lo que son animales vivos, productos del reino animal, productos de reino vegetal, productos de industrias alimentarias, productos minerales, productos de industrias químicas, plásticos, manufacturas, cauchos, manufacturas, materiales textiles, metales comunes, manufacturas de estos metales, el material de transporte, objetos de arte o colección y antigüedades. Creo que todo este contenido del primer artículo de esta ley es muy interesante en cuanto a la clasificación de la nomenclatura. Y creo que para que el público que nos está escuchando sobre este tema, creo que es importante que le amplifiquemos el cómo se aplica la nomenclatura de la fracción arancelaria. Claro que sí. Usaremos el ejemplo de lo que es la mercancía yerba mate, la cual esta pertenece a la sección 2, que son productos de reino vegetal. Se encuentra en el capítulo 9, café, té, yerba mate y especias.
En la partida 03, que es yerba mate. En la subpartida 00, yerba mate, y fracción 01, yerba mate. Así entonces, la clasificación arancelaria de la yerba mate quedaría como 09030001 yerba mate. Bueno, los primeros 6 dígitos son iguales en todos los países que son miembros de la OMA, como habíamos mencionado, que los primeros 6 dígitos eran iguales en todos los países. Y los 2 primeros corresponden el número del capítulo al que pertenece en la ley, que es 09. El tercero y el cuarto dígito indican lo que es el número consecutivo que corresponde dentro del capítulo de esta ley, que es el 03. Y el quinto y el sexto es la subpartida consecutiva que corresponde dentro del capítulo de la ley, que es 00. Los 2 últimos dígitos corresponden a la fracción de la ley de impuestos generales de importación y exportación, que es 01, el cual puede ser diferente de acuerdo a las necesidades de identificación de cada país. Realmente este primer capítulo, artículo de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, es muy interesante. Mientras que en el artículo 2 se establecen las reglas generales y las complementarias para la aplicación de la tarifa. Asimismo, para los efectos de interpretación y aplicación de la tarifa, además completan a la LIGE las notas explícitas, las cuales son la aplicación obligatoria a efectos de lograr una correcta clasificación. Así es. La importancia de la aplicación de la ley en estas diferentes operaciones de comercio internacional es que estas sirven para poder llevar a cabo lo que es la clasificación arancelaria sin contratiempos, conocer sus reglas de origen, las políticas comerciales, pero sobre todo el conocer cuánto debe declarar y cuál es el monto total de los impuestos que están declarando. Al clasificar de acuerdo con las principales características como su descripción, uso, su naturaleza, el estado, la composición química, entre otras, se asigna una fracción arancelaria, que es un código numérico como forma universal de identificación. Que esta, habíamos mencionado, son de 8 dígitos, 6 de nivel internacional y los otros 2 dígitos lo establece cada país que lo importa. Así es, compañera. Una vez clasificada la mercancía, podemos conocer mucha información acerca del producto, como si paga o no impuesto, general de importación y cuánto, al igual que el impuesto al valor agregado. Si existen cuotas compensatorias, sirve para saber si las políticas comerciales, sus reglas de origen, asimismo podemos aplicar correctamente los tratados y acuerdos comerciales y evitar caer en un procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces, ya para finalizar con esta ley de impuestos generales de importación y exportación, se puede decir que esta ley es como una enciclopedia de las clasificaciones arancelarias que se utilizan para ingresar o extraer productos importados o exportados. Si te dedicas al comercio exterior, las clasificaciones arancelarias y las notas de la ley de impuestos generales de importación y exportación son fundamentales, porque en ellas dependen cuántos impuestos pagarás y cómo se debe pagar en aduana. Así es por eso que si te equivocas en la clasificación de tus mercancías, incurrirás en un error que podría generarte multas o la necesidad de hacer una rectificación. Ya para finalizar con este podcast acerca de este tema de leyes fiscales de comercio internacional, creo que han sido temas que no todos conocen a la perfección y sin embargo son necesarios para un negocio. Y bueno, en cuanto al comercio internacional, esas leyes permiten que los países puedan importar y exportar los productos, conocer las reglas de origen, las políticas comerciales, conocer el monto de los impuestos. También permite conocer las características de los productos, su descripción, el uso, su naturaleza, el estado de composición. Considero que estas leyes que hay hacen que la importación y exportación sea más fácil.
Agradezco mucho tu participación del día de hoy. Espero que en un futuro coincidamos y podamos grabar otro podcast. Estoy seguro de que a nuestra audiencia les encantó escucharte hoy aquí, así como a mí. Gracias por el tiempo brindado. Al contrario, me encantó estar aquí compartiendo este tema que es de mucho interés para nuestra audiencia. Gracias por su invitación. Gracias por asistir y gracias a todas las personas en casa que nos escucharon el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, legislación comercial, que les aseguro será de interés y de mucha aportación. Esto fue su podcast favorito, Aprendamos Juntos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Aprendamos Juntos tanto en Facebook e Instagram. Nos vemos hasta la próxima semana.